Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Dios nos bendiga a todos y estamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 11 particularmente, viendo sus cumplimientos históricos y especialmente buscando arribar a su desenlace, cuál es el advenimiento del arcángel Miguel, que cuenta el capítulo 12, los primeros versículos. En esta ocasión vamos a avanzar desde el versículo 16 en adelante con el advenimiento del nuevo imperio que reemplaza al griego, el imperio romano. Pero como de costumbre, arrancamos, ustedes saben, hemos leído el libro de Hebreos desde hace muchos meses atrás y nos detuvimos en el capítulo 11. Allí un listado de honor de aquellos grandes santos que obtuvieron sus victorias por medio de la fe, entre ellos Daniel. Vamos pues entonces a repasar estos textos para que siempre los atesoremos. Hebreos capítulo 11, versículos 1, versículos 6, versículos 13, 32 y 33, y luego de ello entonces entramos a leer Daniel 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, estar convencidos aunque uno no lo vea. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador de los que le buscan. Conforme a la fe murieron todos estos, citados anteriormente, sin haber recibido lo prometido, sino que lo miraban de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué más diría? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Así pues tenemos estos primeros versículos que nos hablan de quienes obtuvieron sus victorias por medio de la fe, entre ellos los profetas, Daniel. Vamos pues entonces a mirar en Daniel capítulo 11, desde el versículo 16 en adelante, con comentarios. Recuerden que estos textos los hemos ya estudiado. Hablamos de Pompeyo, que tomó Palestina, la anexó al Imperio Romano en el año 63. Luego de ello hablamos también de Julio César, Marco Antonio, generales que formaron parte de triunvirus, pero ellos o triunviratos, pero fueron seducidos por la reina de Egipto, Cleopatra. Luego de ellos aparece el emperador propiamente, Octavio Augusto, el primer emperador, luego de la República. Y viene con la intención de tomar presa a la reina, pero esta se suicida. No quería ser presentada, antes había sido tenida como la señora, era la amante de Julio César y ahora como una presa política prefirió suicidarse. Y entonces con Octavio Augusto, luego Tiberio y después entonces el Mesías príncipe, Jesús, en el versículo 22. Vamos pues entonces a leer los textos, a comentarlos brevemente y a detenernos en el personaje que nos interesa ahora, que son estos emperadores Octavio Augusto o César Augusto y Tiberio, para luego hablar más detenidamente del Mesías príncipe y su pacto. 11:16 de Daniel. Leemos así: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder.
Si notamos acá, ese es el versículo 17, vamos a comentar primeramente el 16. Aquí se nos dice que el que vendrá contra él, bien, el que vino a Egipto contra Ptolomeo XII, él fue apodado Auletes, fue Julio César. La frase hará su voluntad aparece también en Daniel 11:3 y también se aplica, suele usarse esa expresión para abrir la idea de que aparece un nuevo imperio. Cada vez que aparezca esta expresión, hará su voluntad, pues entendemos que hay un nuevo imperio en ciernes que se está apareciendo. Vamos pues entonces a observar esta expresión en 11:3 y a qué nuevo imperio se aplica. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Entendemos? Hará su voluntad. Está refiriéndose al imperio griego que reemplazará al imperio persa que le precedió. Ahora, estas mismas expresiones indican en el versículo 16 la introducción de un nuevo imperio, el de Roma, que reemplaza pues al reino anterior, Grecia. Así es, efectivamente, que la frase no habrá quien lo puede enfrentar o hacerle frente. Se puede explicar en forma prácticamente total a Roma, porque él fue quien enfrentó y derrotó a los dos grandes Antíocos, los representantes del gobierno griego, Antíoco III, Teos, y Antíoco IV, Epífanes, padre e hijo. Lo mismo también se puede afirmar de la predicción del versículo que ya indicaba que se establecería en la tierra gloriosa, causando su destrucción. Efectivamente, Roma, a través de Pompeyo, tomó Judea en el año 63 y la unió al imperio como provincia romana. Eso hizo que los judíos anhelaran la venida de un Mesías que los liberara de los romanos. Y esta fue la razón por la que rechazaron al verdadero Mesías, que venía con otro tipo de liberación, una liberación espiritual, no política como ellos esperaban. Pero así entonces Palestina continuó perteneciendo a Roma y Jerusalén fue destruida por los romanos, nos acordamos, en el año 70 de la era cristiana, por mano del general Tito. Los judíos así fueron dispersados otra vez como lo habían sido bajo el yugo babilonio muchos siglos antes. Se cumplió entonces la profecía que decía que esa tierra hermosa sería consumida bajo su poder. Miremos ahora el versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. Y el del convenio, el reino del sur, le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. En un intento de evitar caer, el faraón de Egipto, Ptolomeo XI, él pone a sus dos hijos, Ptolomeo XII y Cleopatra, bajo la protección de Roma. La expresión hija de mujeres que aparece allí, más bien parece referirse a un encanto particular de Cleopatra, quien era sumamente hermosa. Así por lo menos nos cuentan las crónicas de cómo pudo ella seducir a ambos generales, Julio César y Marco Antonio. Ptolomeo XI, el papá, se la dio a Julio César cuando ella era adolescente. Y con Julio César tiene un hijo que fue llamado Cesarión. Con esos encantos femeninos, Cleopatra también seduce al otro general, Marco Antonio. Pero eso nada sirvió para evitar la caída y la ruina de Egipto, como la profecía decía cuando llegó entonces Octavio Augusto. Versículo 18, leemos ahora. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Bien, se sabe que Julio César condujo 3 campañas después de dejar Egipto. Se dirigió hacia el Bósforo, hacia el norte de África y hacia España, 3 regiones costeras, tal como la profecía así lo decía. En las 2 primeras batallas se jactó de lo fácil que le fue triunfar con una frase que se hizo famosa:
Veni, vide, vinci, que significa yo llegué, miré y vencí. Esto fue en el año 47 a.C. Pero Pompeyo lo frenó en España y obligó a Julio César a regresar a Roma como simple ciudadano. Otra vez repasemos el versículo para que apreciemos el cumplimiento histórico. Volverá después su rostro a las costas, recordemos que fueron 3, tomará muchas, 2 las tomó muy fácilmente, vine, vi y vencí. Pero un príncipe hará cesar su afrenta. Ocurrió con Pompeyo, que lo hizo regresar como ciudadano romano, un simple civil. Aún hará volver sobre él su oprobio. Versículo 19 a continuación. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Bien, después de sus victorias en las costas, Julio César vuelve a Roma, donde se encontraba la fortaleza principal de su imperio. Al referir allí el texto que dice la fortaleza de su tierra, lógicamente se trata de Roma, el profeta parece que quiere implicar también a los templos paganos, sobre lo que él hacía depender su poder. Allí, pues, en ese tiempo, él se declara dictador vitalicio, lo que no le duró mucho, porque su hijo adoptivo Brutus, él junto con Casio Longino y otros secuaces más, decenas de senadores, en verdad, lo asesinaron con 23 puñaladas en marzo del año 44. Y ahora sí, miramos el siguiente versículo, ya la aparición del imperio propiamente. Recordemos que hemos hablado ya hasta aquí de este versículo, de estos 2 triunviratos. Termina el triunvirato con el fallecimiento de 2 miembros, Marco Antonio. Lépido tuvo que abandonar, él murió antes, quedó solamente el tercer triunviru, o tercer miembro del triunvirato, Octavio Augusto, y él sitia a Marco Antonio en una guerra en que estaban enfrentados ambos, Roma contra Egipto. Marco Antonio, entregado más a los placeres de Egipto, a su reina, y allí no pudo hacerle frente a Marco Antonio y entonces se suicidó, y Cleopatra también se suicidó al no poder conquistar a Octavio Augusto. Y ahora entra en cuestión el primer emperador, Octavio César Augusto. Leamos pues el texto bíblico, unos comentarios y también buscaremos información en internet. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, no en batalla. En verdad, él murió pacíficamente. Julio César fue sucedido por César Augusto, quien funda el Imperio Romano. Hasta ese tiempo era conocida como República, como significa su nombre, res publica, es la cosa pública. La palabra res en latín significa cosa del pueblo. Y entonces se maneja por medio de representantes. En cambio, al tratarse de un imperator, es prácticamente absoluto, como un dictador, diríamos nosotros, pero con el consentimiento del Senado, con plenos poderes voluntariamente que se le da. La diferencia con un dictador que se apropia todo sin permiso, aquí el Senado se lo concede todo. Y entonces él logra por movimientos políticos. A diferencia de otros posteriores emperadores, este último falleció pacíficamente en el año 14 de la era cristiana, después de un reinado de más de 40 años. Duró pocos días en su lecho de muerte, pero lo suficiente para que Tiberio, el siguiente emperador, lo fuera a visitar. Así tuvo tiempo de dejar su legado imperial en orden para la sucesión. César Augusto es bien conocido por los censos que mandó para poder aplicar los tributos a los pueblos vencidos. El censo más conocido por nosotros es el que registra la Biblia, en el que se requirió que José y María viajasen de Nazaret a Belén. Allí pues nace el Hijo de Dios. Leamos el texto, Lucas capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Este es Octavio Augusto.
que todo el mundo fuese empadronado. ¿Recuerdan la parábola, la profecía que decía cobrador de tributos? Mira, aquí lo estamos mirando. Él es el hombre que se especializó en traer mucho dinero, estableció la Pax Romana, ya vamos a comentar acerca de eso también, para que, cuidadas las fronteras, hubiera paz, pero al estilo romano. Damos paz, pero nos pagas los impuestos. Te protegemos, pero nos das dinero. Saben que este sistema también lo manejaban los delincuentes del tiempo de Capone. Las crónicas de los delitos que este individuo cometió en la década del 20, él estuvo 11 años preso y posteriormente allí luego falleció. En la década del 20 fue su década de gloria, y su sistema fue imponer una paz al estilo de César Augusto. ¿Y en qué consistía? En obligarles a los comerciantes a que pagaran un tributo para su protección, al estilo de la Pax Romana. Los comerciantes, al ignorar o al desconocer quién era este individuo que exigía una especie de seguro, de protección de supuestos malhechores en el ambiente, se resistían, no pagaban, al día siguiente explotaba el comercio, algún delito se producía, lo que intimidaba al comerciante para que desistiera de su negativa, accediera a pagar, y así entonces se establecía una supuesta protección. Quien había hecho el daño eran los mismos delincuentes de Capone. Y así comenzó su obra de delitos, que fue creciendo con más elementos criminales que le fue agregando y organizando. Bien, la Pax Romana, mis queridos amigos y hermanos, también se origina con César Augusto. Él impondrá protección alrededor del imperio en las fronteras, mientras domina una ciudad. Para que la ciudad quede protegida de parte del imperio romano, deberán pagar su tributo, su impuesto. Bien, vamos a mirar los textos de Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante. Este empadronamiento, cobrador de tributos, Octavio Augusto, César Augusto, el emperador, y esos acontecimientos que mueven a la familia de Jesús a dejar Nazaret para venir a Belén, a su vez para que se cumpla la profecía de Miqueas que anunciaba que el Cristo nacería en Belén. En aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto, todo el mundo fue empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Notamos, allí vemos el cumplimiento de la profecía de Miqueas, pero también el cumplimiento de Daniel, capítulo 11, versículo 20. Repasemos otra vez, miramos el texto. 11:20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y entonces, versículo 21, aparece el que le va a suceder. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, haciendo referencia a Tiberio. Entonces, vamos a hablar de Tiberio, pero antes, si les parece, hagamos una breve historia de Octavio Augusto. Para ello nos valemos del internet. La página conocida del Wikipedia trae algunos asuntos que son de interés históricos y sobre todo relacionados con la profecía, para que apreciemos cómo el Señor, recuerden lo del fotograma, como sacar una foto de la historia de César Augusto, el aspecto de que era cobrador de impuestos, cómo él murió pacíficamente, esos aspectos, en fin, lo que Dios creyó necesario darnos pincelazos breves
lo vamos a buscar en internet. Vamos pues entonces a leer acerca de Octavio Augusto. El Wikipedia trae un largo registro, no vamos a leer todo, solamente lo esencial. Miremos acá entonces lo que se nos trae. Tenemos allí de Augusto, en latín Augustus, Augusto lo vemos en la famosa estatua que lo identifica también, emperador romano, nace por el año 63 y muere en el año 14. En verdad, él nace más antes, pero vamos a recordar, es el año 14 en la fecha que él muere, ¿sí? Y entonces, su gobierno data, según leemos ahí, del año 27 al año 14. Van a ser aproximadamente unos 40 años de gobierno que él va a llevar adelante, ¿no? Convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Su nombre era Cayo Octavio Turino y fue adoptado por su tío abuelo Julio César en su testamento en el año 44, el año en que él falleció. Estos se enteraron después del fallecimiento, del asesinato de la que fue víctima Julio César. En el año 27, el Senado concedió a Octavio usar el cognomen, este apodo de Augusto, y por consiguiente se convirtió en el emperador César Augusto. Ahí está la expresión en latín. A causa de los varios nombres que ostentó, es común llamarlo Octavio al referirse a los sucesos acontecidos entre el 63 y el 44, y Augusto ya cuando es emperador desde el año 27. Y entonces se nos dan las fuentes, así como se lo llama en griego, ahí lo podemos mirar. El joven Octavio se convirtió en heredero de Julio César tras el asesinato de este en el año 44. Un año después, en el 43, conformó junto a sus compañeros, Marco Antonio, que luego será su rival, y Lépido, una dictadura militar conocida como el Segundo Triunvirato. Y triunviro se le llama el miembro del triunvirato. Como triunviro, Octavio gobernó Roma y la mayor parte de sus provincias, como un autócrata, haciéndose con el poder consular tras las muertes de los cónsules Aulio Hircio y Pansa. Y un detalle importante es que este joven, él será muy hábil para moverse en la política y apropiarse de todo título que viene hasta que finalmente el mismo Senado lo consagra rey absoluto, un emperador. Recuerden, no dictador, porque se le concede voluntariamente todo el poder necesario para que él lleve a un pináculo a Roma. Noten acá, se dice que se hacía reelegir a sí mismo todos los años. Tiempo después el triunvirato se iría rompiendo ante las ambiciones de sus creadores. Lépido fue obligado a exiliarse, mientras que Marco Antonio terminó suicidándose tras su derrota en la batalla naval de Accio frente a la flota de Octavio, que la dirigía un general, Agripa. Esto fue en el año 31. Con la desaparición del segundo triunvirato, ya exiliado Lépido, suicidado Marco Antonio, Octavio restauró los principios de la República. Sonaba bonito, volver a la República, hoy diríamos volver a la democracia, con lo que el poder gubernamental pasó a establecerse en el Senado, aunque en la práctica él retendría todo el poder autocrático. Ese es el detalle. Daba la apariencia de república, que el poder lo tenga el Senado, pero la forma en cómo él se movió, saben un poquito, amigos, si queremos mirarlo, equivale a lo que pasa en Venezuela con el presidente Maduro. Suena allí como que estamos hablando de un país o una república y que allí el poder legislativo le entrega toda la autoridad necesaria, pero la forma en cómo se mueven acá y el pueblo que no está de acuerdo. En el caso acá el pueblo sí estaba de acuerdo, lo apreciaban mucho. Y el Senado también, pero él muy hábil se iba apropiando de todo poder que venía a su camino, hasta convertirse en el emperador. Que de paso fue un emperador pacífico en lo que a Roma respecta, no así a los pueblos vecinos, que él los invadía con sus ejércitos y obtenía sus ganancias, y estableció así la Pax Romana, un método de llenarse de dinero de los impuestos de los países conquistados a costa de darles la protección. Seguimos leyendo más todavía acerca de las andanzas de este señor Octavio Augusto. Pasaron varios años para que se llegara a determinar la estructura exacta por la cual una entidad republicana
podría ser dirigida por un único gobernante. El resultado pasó a conocerse como el Principado, ese es el nombre que se le dio, que después se rebautiza como el emperador. El título imperial nunca llegó a considerarse como un cargo similar a lo que había significado dictadura de la República. Eso sí se aborrecía. Y que César y Sila habían ostentado con anterioridad los mandamases que hacen lo que ellos quieren en contra de la opinión del Senado. Y eso molestaba mucho a la gente. Querían ver el acuerdo del Senado también. Y esto lo consiguió Octavio Augusto, pero el Senado estaba al servicio de él con los movimientos que él hacía. Augusto rechazó formalmente dicho cargo de dictadura después de que la sociedad romana le rogara que asumiera la dictadura, noten. Y él no. Entonces daba esa impresión. Es un hombre muy hábil para moverse. El pueblo le ruega, querían un líder capaz, solvente, fuerte. Y él dice, va a gobernar pero con la anuencia, el apoyo del Senado. Y por lo tanto no va a ser una dictadura propiamente. Por ley, Augusto contaba con toda una colección de poderes perpetuos conferidos por el Senado, incluyendo aquellos relativos al tribuno de la plebe, al censor. Ocupó el consulado hasta el año 23, 4 años después de fungir como emperador. Por otro lado, su poder real fue creciendo gracias a su poder económico y a los recursos obtenidos de sus conquistas, creando relaciones de clientela a lo largo del Imperio Romano y ganándose la lealtad de muchos soldados y veteranos militares, la autoridad implícita en los muchos honores y títulos que le eran concedidos por el Senado y el respeto de la gente. El control de Augusto sobre la mayoría de las legiones de Roma existentes supuso una amenaza armada que podía ser usada contra el Senado, permitiéndosele de esta forma coaccionar o apretar las decisiones del mismo. Con este poder para eliminar la oposición, noten, esto suele pasar en política, cuando una banca, un color político no permite al otro, por la forma en cómo se mueve, neutraliza la oposición. No se oyen las voces disidentes. Bien, esto es lo que estamos leyendo acá. Con este poder para eliminar la oposición senatorial mediante el uso de armas, el Senado pasó a adoptar un perfil dócil hacia su estatus soberano. Dócil, ok, vamos a hacer lo que él pide, lo que él sugiere, lo que haga, lo que nos está recomendando, etc. Y entonces, dominante este señor, Octavio Augusto, el Senado, en la forma en cómo lo presentaba también, en forma atractiva, agradable para el bienestar de la población de Roma, el Senado pues se lo apoyaba. Su reinado por medio del clientelismo, los clientes, es decir, aquella gente con la cual él se relaciona, y muchos de ellos van a sacar su ventaja, que él les permite, pero la ventaja mayor la saca él. El poder militar, por otro lado, y la acumulación de cargos propios de la extinta república, que cada vez va desapareciendo, se convirtió en el modelo a seguir para los posteriores gobernantes. Querían tener semejante poder como lo estaba teniendo, pues se iban sumando y el Senado era quien lo confería. El mandato de Augusto inició una era de paz relativa conocida como la paz romana o Pax Augusta en su honor. Salvo por las constantes guerras fronterizas, y con la excepción de una guerra civil de sucesión imperial que duró un año, la sociedad del Mediterráneo gozó de un ambiente pacífico durante más de 2 siglos. De igual forma, Augusto expandió el Imperio Romano, asegurando en el proceso sus fronteras mediante la subordinación a Roma de las regiones circundantes. Además, celebró un acuerdo de paz con el Imperio Parto, que era el más poderoso de los vecinos, por vía diplomática. Reformó el sistema tributario romano. Desarrolló redes de caminos que contaban con un sistema oficial de mensajería. Estableció un ejército permanente. Creó la Guardia Pretoriana junto a fuerzas policiales de seguridad, tanto para mantener el orden como para combatir los incendios de Roma. Resulta destacable añadir que gran parte de la ciudad se reconstruyó bajo su reinado. Tras su muerte en el año 14 de la era cristiana, imagínense la edad de Jesús, Jesús era adolescente ya para ese tiempo, el Senado lo divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano, pero esto después de su muerte. El gran problema fue cuando en vida algunos pretendían ser adorados, como ocurrió con Domiciano, hermano menor de Tito. A manera de legado, sus nombres
César, Augusto, serían adoptados por todos los emperadores posteriores. Y el mes de Sextilis en Roma sería renombrado como el mes de agosto, en honor del emperador. Asimismo, sus logros son relatados en un documento, así se da el nombre, que a petición del propio Augusto fue grabado en un par de pilares de bronce y colocado frente de su mausoleo, llegando tiempo después a tallarse en gran cantidad de edificaciones. No obstante, este material es considerado poco objetivo históricamente, porque allí solamente se ponen las cosas provechosas, favorables a Octavio Augusto. Y al final estamos leyendo que tras un largo proceso para solventar los problemas en torno a su heredero, César Augusto fue sucedido por su hijastro Tiberio. Y así pues, entonces tenemos aquí un índice que el Wikipedia trae de sus principales puntos. No vamos a leerlos todos. Quizás la parte final del legado de Augusto y la muerte. Recuerden que el texto nos dice que murió pacíficamente, ¿sí? Esto nos lo trae capítulo 11, versículo 20. Vamos pues entonces a leer pues respecto de la muerte y el legado que nos deja Octavio Augusto. La enfermedad de Augusto en el año 23 a.C. puso en evidencia los problemas en torno a su sucesión. Para garantizar la estabilidad, Octavio Augusto necesitaba designar un heredero de su extraordinaria posición en la sociedad y gobierno romanos. Esto debía conseguirse mediante el uso de vías suaves, poco dramáticas y acumulativas, que no resolviesen los temores senatoriales contra la figura de la monarquía, que no revolviesen, que no agiten temores contra un rey. No querían un rey poco más y ya es un dictador. El rey pues tiene que moverse consultando, etc. Y eso es muy importante. Octavio Augusto debe ser cuidadoso en la forma en cómo se movía con el Senado, que era, digamos, la voz opositora. Si alguien iba a heredar su posición extraoficial de dominio, esa persona debía ganárselo por méritos que fueran reconocidos por el pueblo romano. Algunos historiadores consideran que los indicios apuntaban al hijo de la hermana de Augusto, Marco Claudio Marcelo, que además se había casado con la hija de Augusto, Julia la Mayor. Otros historiadores, en cambio, cuestionan este punto de vista basándose en el testamento de Augusto, leído en voz alta por el Senado, mientras éste se hallaba gravemente enfermo en el año, noten, 23 a.C. Él empezó a gobernar en el 27, 4 años más tarde ya se temía que se muera y se hizo un testamento. Y sin embargo duró muchísimo tiempo más de 35 años más tarde. Y en el que éste mostraba su preferencia por Marco Agripa, que en ese momento era su segundo al mando, y puede que también el único de sus más allegados que podría haberse hecho cargo de las legiones y mantener el imperio unido. Tras la muerte de Marcelo, justo en el año 23, Augusto hizo que su hija se casara con Agripa, con quien tuvo 3 hijos y 2 hijas, dan los nombres allí, y este último llamado así porque nació después de que falleciera el padre. Poco después del segundo pacto, Agripa consiguió un cargo de 5 años de duración para la administración de la mitad oriental del imperio, y tenemos allí más detalles, estando ubicada su sede de gobierno en la isla de Samos, en las Cícladas, distante. A pesar de esta concesión de poder, a pesar de que esta concesión de poder habría evidenciado favoritismo de Augusto en favor de Agripa, su general, también significó una medida para complacer a los miembros de su partido cesariano, de permitir que uno de ellos compartiera una considerable cantidad de poder junto a él. Muy bien, acá tenemos más detalles, nos cuenta ya le falta poco para morir también. La intención de Augusto de convertir a Cayo y Lucio César en sus herederos resultó evidente cuando los adoptó legalmente como hijos propios. En el año 5 y 2 a.C. resolvió ocupar el consulado para situarlos personalmente en sus carreras políticas. Vamos a avanzar un poquito más. Tras la muerte de Agripa en el año 12, Tiberio fue obligado a divorciarse de su esposa Vipsania para casarse con la viuda de Agripa e hija de Augusto, Julia, tan pronto como el periodo de duelo por Agripa concluyó. Noten, aquí hay un casamiento político
y era que se casara con la hija del emperador, llamada Julia, y Tiberio debía divorciarse de su esposa. Mientras el matrimonio de Druso con Antonia, otro de los parientes, fue considerado como una relación inquebrantable, Vipsania era solamente la hija del fallecido Agripa, producto de su primer matrimonio. Tiberio compartió los poderes tribunicios de Augusto en el año 6 a.C., pero poco después anunció su retiro, pues, según varias fuentes, no quería asumir su futuro papel en la política, decidiendo exiliarse en Roda. Noten, este será el futuro emperador, pero no muestra agallas. También de ello va a dar cuenta el versículo que estudiaremos sobre Tiberio, el versículo 21. Aunque se desconoce una razón real para su partida, esta pudo deberse a varias razones, incluyendo entre ellas un fallido matrimonio con Julia, la hija del emperador. Además, pudieron haber tenido mucho que ver los sentimientos de celos y de exclusión que sintió una vez que los nietos, para entonces hijos adoptivos, se unieron al colegio de sacerdotes a una edad temprana. Bien, avanzamos un poco más. Miren acá. El 19 de agosto del año 14, Augusto murió mientras visitaba el lugar de la muerte de su padre en Nola. Tiberio, que se hallaba presente junto con Livia en el hecho de la muerte de Augusto, sería su heredero, según se confirmó a la apertura de su testamento. Las últimas palabras de Augusto fueron, miren, sarcástico o cínico: la comedia ha terminado, aplaudid. No obstante, sus últimas palabras públicas, antes de decir estas palabras en el hecho de muerte: mirad, encontré una Roma hecha de ladrillo y os la dejo de mármol. Una gran procesión funeraria de plañideras viajó junto con el cuerpo de Augusto desde Nola hasta Roma, y el día de su entierro cerraron todos los negocios, tanto públicos como privados. Tiberio y su hijo Druso pronunciaron el panegírico, es el discurso de alabanza, de pie sobre, allí lo que indica rostra. Confinado en su féretro, el cuerpo de Augusto fue cremado en una pira cerca de su mausoleo. Más tarde se proclamó que se había unido con los demás dioses como un miembro más del panteón de dioses romano. En el año 410, muchos años posteriores, durante el saqueo de Roma, los godos asaltaron el mausoleo y dispersaron las cenizas de Augusto, en forma de burla también. El historiador Schotter considera que las políticas de Augusto a favor de la línea familiar Julia sobre la Claudia podrían haberse dado a Tiberio razones suficientes como para que mostrara un claro desprecio por Augusto tras su muerte. Pero Tiberio siempre fue rápido en reprender a todos aquellos que criticaban a César Augusto. Bien, aquí tenemos esto, va a ser lo esencial y el legado, muy breve y rápido. Leemos así: el reinado de Augusto sirvió para cimentar el Imperio Romano, un régimen que duraría cientos de años hasta su decadencia y caída en el año 476. Tanto su nombre adoptivo, César, como su título, Augusto, se convirtieron en títulos ostentados por quienes gobernarían el Imperio Romano durante 4 siglos. Todos llevaban ese nombre, el emperador César Augusto, y eran los nombres que empezaron con él, con Octavio Augusto. Tanto en Occidente como en Oriente, y aún en el siglo XV se usaban todavía en Constantinopla. Entonces sí nos habla de los diferentes idiomas. Poco después de morir Augusto, fue deificado y adorado como un divus, como un dios. El culto al divino Augusto continuó hasta que la religión oficial del Imperio Romano fue cambiada a la cristiandad por Teodosio I en el año 380, en el siglo IV. Testamento de su legado es el gran número de estatuas y bustos erigidos en su honor, así como también el mausoleo que originalmente contenía las columnas de bronce con las obras de la vida de Augusto, llamadas los nombres que aparecen allí en latín. Bien, estas es la parte esencial de Octavio Augusto, ¿no? Coincide con lo que habíamos leído del texto bíblico. Él moriría en paz, tranquilo, así, muy querido por la población, a diferencia de Tiberio. Vamos a leer ahora el siguiente emperador. Lo tenemos acá.
Tiberio Julio César Augusto, nuevamente se pone nombre y apellido del primer emperador. Nace para el 42, muere para el 37. Casi dura un siglo de vida. Fue el segundo emperador romano perteneciente a la dinastía Julio-Claudia, desde el año 14, fallecimiento de César Augusto, hasta el año 37. Dan los nombres de sus padres: Tiberio Claudio Nerón, Livia Drusila, miembro de la familia Claudia. Su familia emparentó con la familia imperial cuando su madre se divorció de su padre y contrajo matrimonio con Octavio Augusto. Tras este matrimonio, Tiberio se casó con la hija de Augusto, Julia la Mayor. Recordemos el divorcio que tuvo que haber hecho antes. Fue adoptado formalmente por Augusto en el año 4, entrando a formar parte de la familia Julia. Tras la adopción se le concedieron poderes tribunicios por 10 años. Como tribuno, reorganizó de nuevo el ejército, reformando la ley militar y creando nuevas legiones. El tiempo en filas ascendió a 20 años, excepto para los pretorianos o guardia imperial, que se fijaba en 16 años. Tras cumplir el tiempo de servicio, los soldados recibían una paga cuyo importe provenía de un impuesto del 5% sobre las herencias. Aquí vamos a avanzar un poquito más para resumir lo esencial de este hombre. Entre esas cosas, voy a invitar a que leamos su parte final, su vida en Capri. Recordemos, se le acusa de pedofilia, cómo terminó despreciado. Un hombre que se dedicó en sus últimos años, murió a los 77 años, se dedicó a los placeres. Dice acá: Sejano había servido a la familia imperial durante más de 20 años cuando fue elegido prefecto del pretorio en el año 15. A medida que Tiberio iba detestando más su posición en el poder, empezó a depender en mayor medida de la guardia pretoriana, de este Sejano, y de su líder Sejano. En el año 17-18, Tiberio delegó en la guardia pretoriana la tarea de defender la ciudad. Eran directamente los más autoritativos, la guardia pretoriana, dando con ello a Sejano el mando de entre 6.000 y 9.000 soldados. La muerte de Druso elevó a Sejano a ojos de Tiberio, que se refería a él como mi compañero. Tiberio erigió estatuas de Sejano por toda la ciudad y fue retirándose gradualmente del poder que fue cedido a Sejano. O sea, luego se vería como el mismo Tiberio haría matar a Sejano en la parte final de su vida. Cuando Tiberio se retiró finalmente en el año 26, Sejano estaba a cargo de la administración del Estado y de la capital. Si muere en el 37, se retiró 11 años y dejó en manos de este señor Sejano, un general de los pretorianos. La posición de Sejano no era exactamente la de un sucesor, ya que había pedido la mano de Livila, la sobrina de Tiberio, en el año 25, y se había visto obligado a retirar la solicitud bajo presiones. Sejano y la guardia pretoriana controlaban el correo imperial y por tanto estaban en posesión de toda la información que Tiberio enviaba a Roma y que Roma enviaba a Tiberio. Noten el poder que Sejano tenía a instancia de Tiberio, que le dio el poder y se fue a vivir a Capri, allí sus últimos años. A pesar de todo el poder acumulado, la presencia de Livia Drusila limitaba el área de acción de los pretorianos. Sin embargo, su muerte en el 29 cambió todo. Sejano inició una serie de juicios amañados de senadores y ricos procedentes del ordo ecuestre, con los que eliminaron a todos sus rivales políticos y aumentaron el tesoro público y el suyo propio. La viuda de Germánico, otro de los parientes, Agripina la Mayor, y de sus hijos Nerón César y Druso César, fueron detenidos y exiliados, muriendo posteriormente en sospechosas circunstancias. Todo lo organizaba Sejano, era un tiempo de terror. En el año 31, Sejano ostentó el consulado con Tiberio en ausencia, comenzando con ello a consolidar seriamente su poder. Y este poder que iba acumulando Sejano volvería en su contra al final de su vida. Lo que ocurrió por esta época es difícil de determinar, aunque parece que Sejano intentó congraciarse con las familias pertenecientes a la dinastía Julio-Claudia, con vistas a poder ser adoptado en el seno de la familia Julia, ocupando con ello el puesto de regente o incluso de príncipe. Más tarde, Livila se implicó en la trama al descubrirse que había sido la amante de Sejano. Y allí entonces
comienza el proceso decadente de Sellano. Parece ser que el objetivo del complot era derrocar a Tiberio y con el apoyo de los Julios asumir el principado ellos mismos o actuar como regentes de los jóvenes Tiberio y Calígula. Los que se interpusieron en su camino fueron acusados de traición. Sin embargo, las crueles acciones de Sellano finalmente le hicieron caer. Los juicios que habían iniciado contra senadores y caballeros tras la retirada de Tiberio le ganaron un buen número de enemigos que no estaban dispuestos a permitirle que asuma el reemplazo de Tiberio. En el año 31 Sellano fue convocado al Senado, donde le leyeron una carta firmada por el emperador que le acusaba de traición y le condenaba a ser ejecutado de inmediato. Sellano fue juzgado, él y varios de sus colegas fueron ejecutados esa misma semana. A su muerte fue sustituido como prefecto del pretorio, como jefe, Nervio Sutorio Macrón. Y entonces leemos a continuación lo que Tácito cuenta de Tiberio, que es lo que nos importa nuestro personaje. Tomando el texto bíblico de Daniel capítulo 11, vamos a leerlo otra vez, 11:21. Ahí se nos habla de Tiberio, el despreciable. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y la forma en cómo él se movió, básicamente siendo adoptado por Augusto, y él tomó ese reino, pero fue un hombre despreciable. Leamos acá la descripción que nos trae aquí la historia. Tras la muerte de Sellano, en Roma comenzó una serie de juicios que parecía no tener final. A pesar de la apatía y de la indecisión que habían caracterizado el principio de su gobierno, al final de él, Tiberio se decidió a gobernar sin reparos. Diezmó las filas del Senado. Miren cómo se hizo odioso. Todos los que hubieran colaborado o se hubieran relacionado con Sellano fueron juzgados y ejecutados y sus propiedades fueron confiscadas, lo que hoy llamaríamos una razzia. Tácito, el historiador romano, describe estos hechos. Las ejecuciones se habían convertido en un estímulo para su furia y ha condenado a muerte a todos los encarcelados acusados de colaborar con Sellano. Recuerdan, era su compañero, su mano derecha, cuando él se ausentó y ahora regresa para dar allí la apariencia de que pone orden. Allí se encuentran separados o en montones un sinnúmero de muertos de todos los sexos y edades. No se permitió a parientes y amigos estar cerca de ellos, llorar su muerte, siquiera mirarlos. Espías establecieron rondas para anotar a los dolientes que osaban acercarse. Cuando los cadáveres estuvieron putrefactos, se los arrastró al Tíber, a cuyas aguas se los arrojó. La fuerza del terror y la crueldad extinguieron la pena. Noten, no sería despreciable, no se cumple la profecía bíblica de 11:21 de Daniel. Empezaron a surgir rumores sobre los ignominiosos actos que Tiberio protagonizaba en su lugar de retiro. Suetonio, el otro historiador, describe situaciones de total perversión sexual, donde estaban presentes el sadomasoquismo, el voyeurismo, que es contemplar acción sexual de otros, y la pedofilia. Aunque es probable que solo fuera una invención de sus enemigos en Roma, estos rumores nos dan una idea de la opinión que tuvo el pueblo romano de su princeps o imperator durante los 23 años de reinado. Se hizo despreciable. Así fue como murió, con mala fama. Bien, ¿cómo fue el final entonces de Tiberio? El asesinato de Sellano y los juicios por traición dañaron la imagen y la reputación de Tiberio. Tras la caída de Sellano, la retirada de Tiberio fue completa. El imperio siguió funcionando gracias a la inercia, es decir, luego de haber hecho esa razzia, volvió Tiberio a ausentarse, pero el gobierno podía moverse. Gracias a la inercia burocrática que el emperador anterior había creado, César Augusto, en vez de ser dirigido por el imperator o princeps. Tiberio se volvió completamente paranoico y pasó cada vez más tiempo aislado tras la muerte de su hijo. Mientras Tiberio estaba retirado, según Suetonio, los partos iniciaron una breve invasión, mientras las tribus dacias y las tribus germánicas del Rin realizaban incursiones en territorio romano. Tiberio no dispuso nada para garantizar una sucesión pacífica. Tras la muerte de muchos de los Julios, de sus partidarios y de su propio hijo,
Los únicos candidatos serios para sucederle eran su nieto Tiberio Gemelo y el hijo de Germánico Calígula, y finalmente le sucederá Calígula. A pesar de todo, Tiberio siguió sin tomar ningún tipo de disposición sucesoria y solo se tiene noticia de un intento al final de su vida de nombrar a Calígula cuestor honorario. Tiberio murió a la edad de 77 años, en el año 37. Según Tácito, la muerte del emperador fue recibida con entusiasmo entre el pueblo romano, solo para silenciarse repentinamente cuando tuvo noticia de su recuperación y volverse a regocijar cuando Calígula y Macrón ya lo asesinaron. Miren cómo terminó entonces asesinado. Sin embargo, los escritos de Tácito son probablemente apócrifos, ya que no son confirmados por otro historiador de que hubiera sido asesinado. El relato de Tácito puede indicar el sentimiento predominante en el Senado hacia Tiberio en el momento de su muerte. No lo querían. Si fuera asesinado, volvía la alegría otra vez al pueblo. En el testamento de Tiberio, el finado emperador delega en Calígula y en Tiberio Gemelo el reinado conjunto. ¿Qué hizo Calígula? Mientras asumió los poderes de Tiberio, asesinó a Tiberio Gemelo. No era de sorprender. Así es, queridos amigos, quisiera nuevamente leer los textos bíblicos de Daniel, capítulo 11, versículos 20, 21, queda por leer el 22, y es el príncipe del pacto, lo vamos a estudiar en la siguiente emisión. Pero leamos 20 y 21. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Es decir, para llevar gloria al reino, él sería conocido como un cobrador de tributos, de impuestos. En pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Morirá pacíficamente. Así el Señor, nuestro Dios, quiso en poquitos trazos poner la biografía de César Augusto. Así, tal como hemos leído, es lo que aconteció. Y versículo siguiente, 21, nos describe entonces a Tiberio. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Bien, la forma en cómo él tomó el reino al comienzo, por medio de Sellano, que hizo un buen desempeño, pero luego cuando se descubrió que el hombre quería ser el príncipe, o sea, el imperator, y aliándose con familias, no se lo permitieron. Veían el ansia de poder que se lo había dado Tiberio mientras él se ausentaba. Pero luego que se descubrió ya por un complot y especialmente alguien que lo denuncia, leímos el nombre de una dama, allí se enteran los planes que él se traía. Y Tiberio se enfureció e hizo destruir a su antiguo compañero y todo lo que le tenía. Hombre despreciable, tal lo que la profecía bíblica había anunciado. Con esto, queridos amigos, el propósito de estas lecturas, de estos estudios, es solamente probar que el fotograma que nuestro Dios tomó, la foto de la historia donde describe a César Augusto el emperador, a Tiberio el siguiente emperador, luego miraremos al Mesías príncipe, versículo 22, que todo esto es tal cual como la historia lo probó, que el Señor quería poner esto en perspectiva para que lo conociéramos, lo entendiéramos y aprobáramos, apoyáramos que Dios conoce la historia, conoce el fin, pero especialmente conoce el desenlace en el que todos estamos invitados a participar. La aparición del arcángel Miguel en Daniel 12:1, donde termina la historia de tantos fotogramas allí, y qué participación tomaremos nosotros, del lado del Señor o del lado del enemigo. La gran invitación. Por eso queremos invitarles, amigos, a que ustedes se sigan uniendo en estos estudios y sobre todo a amar a nuestro revelador, a nuestro Dios. Nos da el libro de la verdad, el libro de Daniel, y que entendamos estas historias para que echemos nuestra suerte del lado de Cristo, o sea, el arcángel Miguel, nuestro Salvador. Gracias por acompañarnos y deseamos que Dios los bendiga. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube. Además, en la web www.olam7.tv.
www.olametro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.